Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 57 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida y una aportación cultural para todos los mexicanos. Era el 30 de octubre del año 1519 cuando Hernando de Cortés y sus fuerzas coaligadas españolas y tlaxcaltecas, así como totonacas, habían entrado a Cholula. En la capital del Anáhuac, en la ciudad de Tenochtitlan, el emperador había ordenado al ejército azteca que iniciara cualquier acción violenta en Cholula. Esto desconcertó a su ejército. Quizá el emperador Moctezuma había sido víctima de una superstición. Derramar sangre en una ciudad sagrada. Quizá a la última hora se había hecho eco de las palabras de su hermano Cuitláhuac. Como quiera que haya sido, el ejército azteca se retiró de Cholula. La supuesta acción militar dentro de los muros de la ciudad no tendría lugar, a pesar de que había preparativos hechos, como piedras en las azoteas y zanjas en la ciudad. Los españoles se habían aposentado en el centro mismo de la gran ciudad de Cholula. Y los tlaxcaltecas, que habían tenido información de muchas fuentes, decían a Hernán Cortés que muy pronto se levantaría una masa humana en su contra, que deberían estar pendientes. Los españoles estaban alojados en un gran palacio junto al Templo Mayor de Cholula.
Cholula era una ciudad colosal, de entre 150,000 y 200,000 habitantes, según difieren las fuentes. El primer día se dio muy bien de comer a los españoles. El segundo día todavía también. Pero el tercero empezaron a escasear los víveres. Y los españoles interpretaron esto como una posible conjura. Cortés estaba muy desconfiado, ya que constantemente le decían que en cualquier momento podrían ser víctimas de un ataque sorpresa. Caminando por una de las calles de la ciudad, Marina, la intérprete de Hernán Cortés, que para entonces ya llevaba cierto tipo de relación con él, se encontró con una mujer, la que le dijo que se estaba preparando un ataque contra los españoles. Apresurada, doña Marina, conocida en la historia de México como la Malinche, corrió con Hernán Cortés a decírselo. De todos modos, los españoles ya no dudaban de la posibilidad de un levantamiento armado en su contra, así es que decidieron adelantarse. Ignorando quizá la nueva orden de Moctezuma de no agredir a los españoles, Hernán Cortés ordenó que dijeran a toda la población que saldrían para Tenochtitlan. Y que fueran a la gran plaza para despedirse de ellos. Todos los grandes señores y dignatarios de la ciudad se presentaron aquella mañana hacia la gran plaza. Estaban ahí los principales, los 6 grandes jerarcas gobernantes de la ciudad, incluyendo los 2 sacerdotes principales que hacían la función de reyes y señores como gobernantes supremos de aquella ciudad santa. Inmediatamente después, Cortés ordenó que se formara sorpresivamente cuadro. Y tanto los tlaxcaltecas como los españoles aprestaron sus armas, mientras que los cholultecas estaban prácticamente desarmados. Los minutos pasaban nerviosamente. Empezaron a notarse cosas extrañas. Los jinetes estaban sobre sus caballos. Los españoles habían realizado una junta de consejo para ponerse de acuerdo. El plan que idearon fue invitar a todos a la gran plaza de Cholula para la despedida. Y estando ya en el gran patio ceremonial central, que era muy vasto, verdaderamente inmenso, habiendo casi 5,000 personas en él, los españoles atacaron a sangre fría y a la traición con sus aliados totonacas y tlaxcaltecas, y repentinamente se escuchó el estruendo de las armas de fuego, inclusive el estruendo de 2 de los 5 cañones. Había mujeres, niños, personas indefensas, ancianos y toda la población. Y a sangre y fuego y con saña, un capitán español, Pedro de Alvarado, gritaba: ¡Santiago y a ellos! Y entonces se inició la barbarie.
La fuerza de las armas nuevas desconocidas en Mesoamérica hacía estallar las cabezas y destrozaba los cuerpos. Y todo quedó tinto en sangre. Y se hizo una mortandad terrible y espantosa, mientras que los cholultecas corrían sin poder defenderse, inermes y completamente traicionados y sorprendidos, horrorizados. Y trataban de escapar por las cabebocas de la gran plaza, y ahí eran masacrados por docenas, por centenares. Y seguían explotando las armas y la furia de los sables hispanos, y los caballeros que iban sobre sus cabalgaduras embestían a la gente, y ésta moría ante el paso de las bestias. Una docena de perros de presa que siempre acompañaban al ejército español fue soltada, y estos encarnizadamente arremetieron contra la multitud. Aquello fue un baño de sangre y de odio. Los grandes dignatarios corrían por su vida. Unos trataban de ascender a los templos, subiendo las alfardas y las escalerillas. Otros trataban de escurrirse rumbo a los palacios. Pero la muchedumbre de muertos era impensable. Ya eran miles y la atroz masacre continuaba. Por igual se trataba al anciano que al niño. Nunca se vio tanto horror en toda la historia de Mesoamérica. Después de 2 horas, la plaza estaba completamente tinta en sangre. Había 5,000 cadáveres frente a los ojos de los hispanos, y solamente habían sido heridos 2 españoles. La noticia corrió como reguero de pólvora. Hasta los aliados totonacos quedaron horrorizados y desertaron del ejército de Cortés para huir con rumbo a Veracruz. La noticia se esparció a Tlaxcala y en una sola noche viajó hasta México, Tenochtitlan. El emperador fue despertado a medianoche por el gran Cihuacóa y por la cabeza del ejército y por el príncipe Cuitláhuac. Todos estaban atónitos. Aquellos no eran dioses, seguramente diablos. Diablos era lo que eran. Horrorizado, el emperador Moctezuma escuchaba los partes militares. La sangre corría a raudales, ríos y ríos de sangre. La sangre de miles de inocentes. La ira podía verse en los ojos del príncipe Cuitláhuac. ¿Por qué se había permitido aquello? ¿Por qué se había tolerado la presencia de Hernán Cortés hasta las mismas puertas de la gran Tenochtitlan? Cholula estaba apenas a 4 o 5 jornadas a la marcha de un ejército. ¿Por qué habían tolerado los aztecas que aquellos extranjeros llegaran hacia las entrañas mismas de su imperio? Aquello era ejemplo sin duda, ejemplo terrible de la debilidad azteca. Y fue la primera vez que el gran príncipe Cuitláhuac se confrontó abiertamente con el emperador. Fue la primera vez que Moctezuma se vio descalificado por su hermano. Y se convocó a una reunión general del Gran Consejo del Imperio urgentemente para la mañana siguiente. Vamos a mensajes.
La ciudad de Cholula había sido saqueada después de la matanza, y todos sus edificios y templos y lugares consagrados y palacios ardían a fuego vivo, y se oía el crepitar de cientos y cientos de edificaciones. Sencillamente la ciudad de Cholula había dejado de existir. Una ciudad de más de 2000 años, entregada al fuego y al saqueo, ya que los tlaxcaltecas habían traído refuerzos desde Tlaxcala y se paseaban por las avenidas y por las calles, robando y matando y saqueando a los pobladores que aún quedaban vivos. Una emigración masiva de miles y de miles de familias huían de la ciudad en llamas. El horror, la desolación y la miseria no tenían nombre. Y los religiosos que acompañaban a Cortés le reclamaban. Y le decían que aquello no era una obra cristiana y que estaban avergonzados de su conducta. Y Hernán Cortés mandó apresar a todas las autoridades que continuaban vivas en Cholula. Y todos los grandes señores fueron amarrados y maniatados. Todavía la caballería española arremetía contra algunos de los sobrevivientes. Los refuerzos que enviaba Tlaxcala seguían llegando y continuaban la rapiña sobre las calles de la ciudad. El hedor era ya insoportable tan solo al día siguiente, puesto que muy pronto las carnes de los asesinados se convertían en carroña llena de gusanos. Fue tanto el horror y la miseria que se veía, que el propio Hernán Cortés ordenó a sus hombres y a las huestes tlaxcaltecas que salieran de la ciudad, porque ya no quería que siguieran quemando, robando y asesinando. Pisando sobre cadáveres, según refiere Gómara, Hernando de Cortés pasó sobre su caballo miles y miles de muertos. El mismo Cortés estaba atolondrado y horrorizado de aquella carnicería. Él criticaba a los aztecas por carniceros, pero sus tropas se habían encarnizado aún más con la población civil formada de inocentes. El miedo les había hecho perder el control, decía Cortés. Pero no había que perder tiempo. Muy pronto Cortés ordenó que todos se formaran para seguir en marcha rumbo a Tenochtitlan, y ahora iría en son de guerra, a saquear y a destruir a la capital del imperio. Y aquel día ordenó que 2 docenas de españoles y algunos indígenas de Tlaxcala integraran una gran brigada de exploración que fuera por el camino que iba a Tenochtitlan para adelantarse y ver si había un ejército en contra. Y fue Diego de Ordaz el que subió a la serranía que se veía con claridad frente a Cholula. Era una sierra alta y sus 2 más grandes eminencias
eran el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y por eso los españoles llamaron aquella sierra la Sierra Nevada. Muy pronto los exploradores de Hernán Cortés, que llevaban inclusive caballos, pudieron subir hasta lo más alto del Popocatépetl y asomarse a su cráter para ver sus gargantas de fuego y ver cómo salía la lava de su interior. La misión de Diego de Ordaz era la de traer azufre para poder producir pólvora y además explorar los caminos. Los vigías de Diego de Ordaz pronto se adelantaron hacia el lugar que hoy conocemos como el Paso de Cortés. Desde ahí pudieron contemplar las grandes lagunas del Valle de México, la gran cantidad de poblaciones, y resaltaba a la vista una gran joya, una inmensa ciudad. Era Tenochtitlan. Ya estaba a la vista. Y no se veía ningún ejército venir en contra. Más bien lo que el emperador Moctezuma enviaba en lugar de un ejército era a unos embajadores con grandes regalos de oro. ¡Qué extraña estrategia!, pensó Diego de Ordaz. Asombrados los españoles por la vastedad del Valle de México, la belleza de sus lagunas y la gran cantidad de ciudades, regresaron presurosos a Cholula a informarle a Hernán Cortés que el paso era franco y que podían seguir adelante. Pero los aztecas que llegaban con la embajada venían al mismo paso que Diego de Ordaz y llegaron hasta Cholula, donde estaba Hernán Cortés. Le dijeron que el emperador no sabía nada de lo que se tramaba en Cholula y que los aztecas eran ajenos a toda culpa, que él era inocente y que lamentaba mucho los hechos, que si ellos lo deseaban no tendrían por qué ir hasta Tenochtitlan. Pero Cortés insistió en que iría y pidió disculpas por haber pensado mal. Se dio cuenta que los aztecas no tenían nada en su contra, pues no le enviaban a un gran ejército en su contra, a unas sabiendas de que los aztecas eran un imperio muy poderoso. En el fondo, Cortés sí creía en la existencia de una acechanza y no confiaba en los embajadores de Moctezuma, pero siguió aquella estrategia con tal de llegar hasta Tenochtitlan. Y el viaje se inició. Y una larga fila de soldados tlaxcaltecas, más de 20,000, acompañaba a Hernán Cortés. Iban también con él 280 españoles, con sus perros de caza, sus caballos y sus cañones. Y así Cortés ascendió a la sierra. Y pronto llegó hasta un lugar imponente, el Paso de Tlamacas. Y ahí acampó el ejército español, a la mitad misma entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y el frío era muy intenso y prendieron grandes fogatas para cubrirse de ese intenso frío. Y a la distancia podían ver con sencillez el camino de bajada que llevaba a diferentes ciudades.
Cortés trazó la ruta y se quejó mucho del frío, que era tan helado que se congelaba el agua. El mismo Hernán Cortés estaba deslumbrado con toda la belleza que sus ojos contemplaban. Podía ver las grandes sierras boscosas y pobladas de pinos, que no hacían más que recordarle a España. Y luego el inmenso y anchuroso valle, rodeado completamente de bosques, y en medio una inmensa laguna, y toda la laguna rodeada de ciudades maravillosas. Y podía distinguir en el centro una gran isla, y en la isla inmensas torres. Erizada de torres se veía la isla, dice Gómara. Esa le dijeron a Cortés que era Tenochtitlan. Y a la mañana siguiente, Cortés, rodeado de los embajadores de Moctezuma, iniciaría el descenso hasta la ciudad de Amequemecan. Vamos a mensajes. Era ya el día 3 de noviembre de 1519. En la gran Tenochtitlan se veía la actividad de siempre. En el gran mercado de la ciudad continuaban los movimientos mercantiles y más de 40,000 personas compraban y vendían cada día. Pero se notaba un gran nerviosismo en el ambiente. En el gran palacio, llamado las Casas Nuevas de Moctezuma por los españoles, había más de 10,000 personas y el Consejo del Imperio estaba reunido. Un ejército de más de 300,000 soldados aztecas, texcocanos y de Tlacopan había sido puesto en marcha. ¿Qué ocurriría? Se veía el terror en las caras. Había confrontación en el Consejo. Había una facción disidente que ya no aceptaba las medidas que habían sido dispuestas. Cuitláhuac encabezaba a esa facción. Mientras tanto, el emperador Moctezuma y el rey de Texcoco, Cacamatzin, continuaban en el plan de dejar entrar a Hernán Cortés hasta las entrañas mismas de la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, el noble príncipe Cuitláhuac no podía rebelarse ante su emperador y hermano. Así que a regañadientes, y a pesar de que no estaba de acuerdo, agachó la cabeza y obedeció las órdenes del emperador. Se debía dejar entrar a Hernán Cortés y a los tlaxcaltecas hasta la misma ciudad de Tenochtitlan. Ya se estaba preparando una gran bienvenida y recibimiento. Ya el palacio de su padre Atzayacatl estaba siendo preparado para recibirlos a todos. El emperador ordenó que Cuitláhuac saliera del consejo y se dirigiera a la ciudad de Iztapalapa, que era su señorío, puesto que de aquella ciudad él era el rey. Y ordenó a Cuitláhuac que les ofreciera a los extranjeros su casa y su palacio para que ahí durmieran la noche entera. Y le ordenó además que fuera sumiso con ellos y que fuera un espléndido anfitrión. A Cacamatzin, el rey de Texcoco, le ordenó que llegara hasta las puertas mismas de la ciudad de Tlalmanalco y que ahí
esperara a los extranjeros y que fuera en su nombre y les ofreciera regalos y les dijera que él mismo les conduciría hasta el gran palacio imperial de Moctezuma. Cacamatzin estaba de acuerdo con el emperador. Él era de la idea de que debía dejarse entrar a los españoles hasta el corazón mismo de Tenochtitlan, para después atacarles por sorpresa. Era una maniobra temeraria. Muchos grandes dignatarios no estaban de acuerdo. Ellos querían enviar al formidable ejército azteca a los grandes llanos de Amecameca para ahí aplastar a los españoles y destruir toda fuerza y toda señal. Pero algo hacía que el emperador insistiera en aquel plan original de permitirles la entrada. El rey de Tacuba, Tletlepanquetzaltzin, no tuvo más remedio que aprobar las decisiones del gran emperador. Y presuroso, Cacamatzin se aprestó a ir al encuentro de los extranjeros, llevando tamemes con suntuosos regalos. El destino del imperio estaba decidido. Bueno o malo, el plan del emperador se pondría en práctica. La fuerza de un Tlatoani estaba de por medio. Se dice que Moctezuma quería evitar un inútil derramamiento de sangre. Finalmente el consejo fue disuelto. Se escuchó en el aire de Tenochtitlan el clamor de las 300 caracolas sagradas. Y sonaba el caracol y volvía a sonar. Y los pebeteros ya sahumaban el copal bendito y precioso. Y la ciudad entera era barrida y pintada y engalanada para la entrada suntuosa que se brindaría a los extranjeros. Y es que Moctezuma quería que no reinara el pánico en Tenochtitlan. Y que el pueblo pensara que era una gran bienvenida que se tributaba a amigos. Pero en las calles de Tenochtitlan ya había temor, porque ya habían llegado noticias por los pochtecas de la terrible masacre, matanza y desolación que había en Cholula. Su mercado ya no existía y la ciudad todavía seguía en llamas. Y sus habitantes muertos o dispersos. Así que el temor empezó a sentirse en la ciudad, a pesar de los esfuerzos del emperador y las autoridades imperiales, de que no había nada que temer, que eran amigos, dioses bienhechores los que llegaban. Y mientras que esto sucedía en Tenochtitlan, de las altas montañas ya bajaban los españoles. Y Cacamatzin iba a su encuentro, y el rey de Texcoco iba ataviado mejor que nunca, con su gran corona de oro copili, y era portado en andas por 4 señores de la nobleza, e iban delante de él barriendo los caminos y pronunciando su nombre sagrado. Y era tanto el boato y esplendor de su corte y de sus cortesanos que deslumbraba, como si se tratara del mismo emperador. Y en la silla de oro avanzaba Cacamatzin, hasta que finalmente, a corta distancia, distinguió un contingente numeroso y empezó a ver aquellas extrañas vestiduras como de metal. Metal como la plata que refulgía al aire, al viento y al sol. Y pudo ver los venados de los que se hablaba. Y pudo ver los hombres que se colocaban sobre esos venados. Y el contingente era inmenso, entre 40 y 50 mil hombres. Y
entonces Cacamatzin, con paso firme y con fuerza que sacó de su corazón, bajó de sus andas de oro para enfrentarse a los españoles como embajador que era de su emperador. Los españoles detuvieron su marcha cerca de la ciudad de Tlalmanalco. Habían pasado 5 días desde que habían salido de Cholula. Ambos contingentes eran numerosos y ambos estaban muy confundidos. Pero muy pronto los embajadores aztecas se acercaron a la columna española. Entonces Cacamatzin, mirando a los extranjeros, finalmente inclinó su copili. Y los extranjeros se acercaron con paso firme. Y el rey de Texcoco, Cacama, les dijo: bienvenido seas, oh gran Malinche, oh gran capitán. Bienvenido seas a los dominios del poderoso señor Moctezuma. Y a los españoles les empezaron a temblar las piernas. Cacamatzin no estaba ahí solo. Le seguía una hueste de soldados. Los caballeros tigre y los caballeros águila. Y azorados empezaron a contarlos, los que estaban cerca y los que se veían a la distancia. Y muy pronto descubrieron que eran miles y miles, cientos de miles. Y las piernas les empezaron a temblar. Eran por lo menos 100,000 soldados. No parecían venir en son de batalla. Porque muy pronto Cacamatzin hizo descargar a sus 500 tamemes aquellos impresionantes regalos de oro, joyas en gran número, mantas y telas bordadas riquísimas, y alimentos en tan grande cantidad que enseguida se ofreció un banquete. Pero los españoles no dejaban de temblar. Se veían rodeados de una inmensidad de hombres, todos fuertes y vigorosos, sencillamente invencibles. Y hasta el corazón de Hernán Cortés se hizo pequeño ante tanta grandeza. Y conforme avanzaban más y más soldados aztecas, los españoles empezaban a titubear. Y muchos indios de Tlaxcala, llenos de miedo, se empezaron a ir sin ser vistos. Aquel era el ejército de un imperio. No era lo que se había imaginado Hernán Cortés. Eran demasiados. Se veían disciplinados. Avanzaban en grupos como un ejército moderno español. Sus armas eran más fuertes y poderosas. Pero sobre todo su disciplina y su marcialidad dejaron azorados a los castellanos. En caso de batalla tenían la de perder y ellos lo sabían. Solamente la traición podría ser el arma secreta contra aquel ejército invencible. Pero la mayoría de los españoles deseaban en ese instante volver sobre sus huellas, regresar a la costa, salir huyendo rumbo a Cuba. Estaban literalmente muertos de miedo. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 57 de la serie El Imperio
196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia y pasa la voz, porque estamos llegando a los últimos capítulos de esta serie. A nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes trabajamos en la creación de esta reseña histórica, gracias, muchas gracias por tu preferencia, y te recuerdo que por el 1030 de la amplitud modulada, los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.